Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí, vamos a celebrar una conferencia de lo que nosotros denominamos agroencuentros, que no es ni más ni menos que intentar dar charlas con frecuencia para ayudar en lo posible a que mejoren las rentabilidades de todos nuestros socios, tanto en ganadería como en agricultura, como esta tarde. Están con nosotros dos representantes de Fertinagro, Mario Gutiérrez y Antonio Lovera. Nos van a hablar sobre las novedades PAC y cómo poder hacer para sacar mayor rentabilidad a nuestra empresa, que es ni más ni menos que el campo. Pues por nosotros, cuando vosotros queráis. Pues muy buenas tardes a todos y nada, presentarme, yo soy Antonio Lovera, técnico de Fertinagro, aquí de la zona de la provincia de Córdoba, junto a dos compañeros, y os voy a poner un poco en situación de lo que es la empresa de Fertinagro y ya le doy paso también a mi compañero Mario, que es de I+D. Entonces, pues comienzo con la presentación. Y nada, pues deciros que Fertinagro, aparte de ser una empresa productora de suministros agrícolas, pues en nuestros comienzos y a día de hoy también tenemos una gran inversión en agricultura y en ganadería, por lo que conocemos de primera mano lo que son las necesidades del mundo agrícola. Entonces, pues esto nos lleva a que los comienzos de la compañía, que nace en Teruel, donde tiene una ubicación poco estratégica, ya que no podemos tener las materias primas estratégicas, no las tenemos al alcance de primera mano. Entonces, pues esta empresa apuesta mucho por el I+D para reivindicarse y poder darle un valor a los productos de la economía circular. Entonces, pues tenemos también por la parte de nutrición vegetal, que es por la que se nos conoce, aparte de nutrición animal, de alimentación y demás. Entonces, pues es una de las cosas que también nos precede. Esta empresa tiene casi 40 años de experiencia, lo que ahora está haciendo que tenga un crecimiento bastante considerable y que seamos los líderes en dar soluciones al agricultor, tanto tecnológicamente como que sean sostenibles. A día de hoy ya contamos con más de 100.000 agricultores y para dar soporte y suministro a estos 100.000 agricultores, pues contamos con 28 plantas que están repartidas en toda la península. Estas 28 plantas están distribuidas de forma que garanticemos una calidad y un suministro a tiempo a estos agricultores. Que está repartida en la orografía de la península para que su perímetro sea el adecuado para poder suministrar estos productos. Después, aparte de tener estas fábricas en la península, también contamos con una de las fábricas que es emblema para nosotros en Marruecos, conjunto a OCP, que es una de las empresas líderes en el mercado de fosfatos. Entonces, es una de las empresas también emblema para nosotros. Como le he comentado, pues apostamos mucho por el I+D, en lo que tenemos 56 colaboraciones con centros de investigación, universidades y demás. Estamos también en 5 cátedras, 17 proyectos de investigación en curso y aparte otras 161 patentes registradas a nuestro nombre. Nosotros
tenemos una de las patentes que ahora ya le voy a dar paso directamente a Mario y os comentará más en concreto en qué es lo que conlleva esta patente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes. Voy a intentar ser breve, que el tiempo es oro. Y un poco el motivo por el que estamos aquí es comentar pues qué herramientas tecnológicas dispone a día de hoy el agricultor, pues para un poco ajustarse a lo que nos piden, no solo a nivel europeo, sino también a nivel nacional, ¿no? Que es esa dicotomía en la que meten muchas veces al agricultor entre ser sostenible y ser rentable. Cuando hablo de una dicotomía o un debate, ¿no? Parece como una balanza entre ser sostenible y ser rentable. Me refiero a hechos que son medibles, que son palpables, que afectan al agricultor, que están relacionados con prácticas respetuosas con el medio ambiente y que, por supuesto, también repercuten en la rentabilidad, ¿no? Por poner algún ejemplo bastante gráfico que todos podemos tener en la cabeza, uno de estos casos sería, pues, por ejemplo, la restricción en el uso de nutrientes. Quizás el ejemplo más claro sería la declaración de zonas vulnerables por contaminación con nitratos. Esto al final lo que limita al agricultor es la cantidad de unidades fertilizantes que puede aplicar en sus explotaciones y por tanto, pues al ser el nitrógeno una de los nutrientes que más condiciona la cantidad de cosecha que se saca de las explotaciones agrícolas, pues al final compromete la rentabilidad de esa explotación. En ese sentido, como comentaba Antonio, desde Fertinagro llevamos bastantes años haciendo una fuerte apuesta en I+D, un poco para solucionar lo que creemos que es el problema principal que arrastra los planes de fertilización que se aplican en las explotaciones agrícolas. Este problema se define en una palabra y es la ineficiencia. Estos datos que muestro en pantalla, este esquema que se muestra en pantalla, son datos que recoge anualmente el Estado, el Ministerio, que contabiliza las entradas de nitrógeno que se producen en las explotaciones agrícolas y las salidas en forma tanto de pérdidas como de cosecha, es decir, el aprovechamiento. Si nosotros nos fijamos en estos valores, lo que nos encontramos es que tan solo se aprovecha el 52% del nitrógeno que se aplica en las explotaciones. Esto quiere decir que el agricultor prácticamente está tirando la mitad del nitrógeno que aplica al suelo. Si lo pasamos a urea o lo pasamos a nitrato o a cualquier fertilizante nitrogenado, pues nos podemos hacer una idea de las pérdidas económicas que esto supone para el bolsillo del agricultor. Sin embargo, no solo son pérdidas económicas porque tú no lo ves aprovechado en el cultivo, sino que si además analizamos dónde se van esas pérdidas, solo sirven para seguir contaminando. Un ejemplo claro sería la lisiviación de los nitratos, ¿no? Y otro sería la acumulación de amonio, en el caso, por ejemplo, de la degradación de la urea, y volatilización, que al final lo que contribuye a la liberación de gases de efecto invernadero, y esto un poco es, pues, como digo siempre, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y al final esta contaminación lo que provoca es más limitaciones y más normativas. En este sentido, la pregunta que hay que realizarse es por qué, si nos piden ser más sostenibles, utilizar menos unidades nitrogenadas, seguimos manteniendo este plan de fertilización completamente ineficiente. Para ello, desde Fertinagro creemos que la clave es emplear e introducir herramientas tecnológicas en los planes de fertilización que permitan incrementar esta eficiencia en el aprovechamiento de los nutrientes. Cuando hablamos de las herramientas disponibles para incrementar la eficiencia de los nutrientes, no es que nos lo hayamos inventado nosotros. Si nos vamos a ver lo que dice la Unión Europea y nos vamos, por ejemplo, al reglamento de la Unión Europea 2019/1009, que es un poco el que dicta las normas del juego en materia de fertilizantes, la propia Unión Europea ya define a los bioestimulantes como la única herramienta eficaz para incrementar el aprovechamiento de los nutrientes por parte del cultivo. En este sentido, y luego entraré un pelín más en detalle, la Unión Europea a día de hoy lo que nos pide es que para tú poder tener registrado un bioestimulante ya no hace falta decirle la composición que tiene ese bioestimulante, por ejemplo, un bioestimulante basado en aminoácidos, sino que lo que la Unión Europea te exige es que tú le demuestres con ensayos la función que tiene ese bioestimulante. Nosotros todas las tecnologías con las que trabajamos en la compañía y por supuesto la que vamos a presentar hoy, las tenemos evaluadas y completamente caracterizadas en base a estos protocolos de la normativa europea y por supuesto también los tenemos homologados a través de una certificadora externa. Nosotros trabajamos con Certras, a quien enviamos los ensayos y ya certifica que todo está en orden. Es esta manera de trabajar y de desarrollar los productos la que nos permite decir sin miedo a equivocarnos que con 1 kilo de Superbiazón, que es el producto que incluye la tecnología Superbia que veremos luego, se puede suplir en un plan de abonado 30 unidades de nitrógeno, o lo que es lo mismo aproximadamente 60 kilos de urea.
Cuando nosotros decimos que con 1 kilo de Superbia suples en un plan de abonado 30 kilos de nitrógeno, no nos referimos a que ese nitrógeno aparezca de manera espontánea, por combustión espontánea, porque la magia todavía no la hemos inventado. Lo que nosotros decimos cuando con 1 kilo de Superbia suples 30 kilos de nitrógeno en un plan de fertilización es que incrementamos la eficiencia que comentábamos anteriormente. Si con el plan de fertilización anterior el agricultor echaba 100 unidades y recogía solo 50 en el cultivo, con este tipo de tecnologías lo que buscamos es aplicar 100 unidades y que el agricultor recoja en el cultivo 80. Ese sería el incremento de 30 unidades que comentamos. En este sentido, como os decía, la Unión Europea lo que nos pide es que comencemos a caracterizar los bioestimulantes en base a su funcionalidad, un poco pues la misma filosofía que se tiene con los fitosanitarios, donde el agricultor tiene un problema con pulgón y no echa cualquier fitosanitario, sino que echa el fitosanitario para el pulgón, pues exactamente lo mismo para los bioestimulantes. Si el agricultor tiene un problema con la eficiencia en el uso del nitrógeno, tendrá que aplicar un bioestimulante que esté testado y homologado para incrementar la eficiencia en el uso del nitrógeno. Para ello, la Unión Europea, a través del Comité Europeo de Normalización, elabora una serie de protocolos y entre las funcionalidades que vamos a ver, en este bloque nos vamos a centrar en la eficiencia nutricional del nitrógeno. Para ello, y ya vamos al grano, presentamos lo que sería la tecnología ZON, que es una tecnología en forma de bioestimulante que va enfocada a incrementar el aprovechamiento del nitrógeno. Es decir, es un bioestimulante que no es generalista, no sirve para todo como hemos comentado anteriormente, sino que está especialmente diseñado para incrementar el aprovechamiento del nitrógeno. Como decía, esta tecnología ha sido homologada a base de los protocolos elaborados por la Unión Europea. Estos son pantallazos de los mismos informes que nosotros elaboramos a la Unión, mandamos a la Unión Europea para que nos lo certifique. Y esta tecnología la podemos encontrar en 2 formatos de productos diferentes. Lo único que cambia entre estos 2 productos sería la composición. Mientras que uno está en formato sólido, que sería el Superbia Azón, un poco más concentrado porque no contiene esa parte de agua, el Vigorión Azón sí que está en formato líquido y pues bueno, en función del manejo que se quiera aplicar, pues se podría escoger uno u otro. Como os decía, nosotros todos los productos los tenemos desarrollados en base a la normativa europea y también los tenemos evaluados en diferentes centros oficiales con los que trabajamos a lo largo de la península. Por poner un caso concreto, he traído estos ensayos que se realizaron en Olivar, con el Centro de Ensayos Oficiales IDEAGRO, con un marco de plantación intensivo de la variedad arbequina, donde este centro independiente nos evaluó 2 tratamientos. Un tratamiento convencional basado en aminoácidos libres del 8%, al que se enfrentó nuestro Vigorión Azón. En cuanto a los resultados en la producción, se aplicó 3 veces desde el inicio del engorde de los frutos hasta la maduración, fue desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, se produjo un incremento en la producción del 23%, que además fue significativo. Si nosotros pasamos estos incrementos de 2.000 kilos por hectárea más tras la aplicación de este producto a términos de rentabilidad al precio de lonja en el momento de cosecha, encontramos que tras la aplicación de este producto se obtuvo un incremento en la rentabilidad de 927 euros. Ensayos similares realizados con agricultores de la zona, he traído aquí algunos de los más significativos, pues son los que se muestran en pantalla. En este, por ejemplo, enfrentando unos aminoácidos del 20% a 2,5 kilos por hectárea frente a Vigorión Azón, esto se aplicó foliar, un incremento en la producción de 1.500 kilos por hectárea. Otro ensayo, en este caso en Jaén, con un marco de plantación tradicional, aminoácidos del 8% a 3 kilos por hectárea, enfrentados a Vigorión Azón a 1,5 kilos por hectárea. Este se realizó en el desarrollo de las inflorescencias, resultados similares, un incremento en la producción de 500 kilos por hectárea. Y ya por último, de la parte de olivar, aminoácidos del 10% frente a Superbia Azón, se aplicaron igual en el desarrollo de las inflorescencias, un incremento en la producción de 850 kilos por hectárea frente a aquel que había sido aplicado también aminoácidos, pero que en este caso no eran aminoácidos diseñados específicamente para incrementar la eficiencia nutricional del nitrógeno. Ya para finalizar y cambiar un poco de cultivo, un par de ensayos de la zona, ensayos de Écija, que se realizó sobre trigo. Aquí simplemente se comparó la aplicación de Vigorión Azón frente a un sector de la parcela donde no había sido aplicado bioestimulante, se aplicó foliar junto al herbicida. En la foto se ve pues el propio agricultor cómo estaba realizando el pesado de la cosecha en el momento que se estaba cosechando y se produjo un incremento en la producción de 382 kilos por hectárea, pues superando a lo que sería el tratamiento donde no se había aplicado nada.
Cuando el agricultor fue a medir también el porcentaje en proteína bruta, es decir, la calidad de la cosecha, pues también vio incrementado en un 0,85%. Mismo ensayo también en Écija, aplicación foliar junto al herbicida, y aquí se produjo un incremento de 593 kilos por hectárea, superando la parte de la parcela donde no se había aplicado. Cuando el agricultor volvió a comparar el incremento en la calidad de la cosecha a través de la proteína bruta, pues también encontró un incremento como el caso que veíamos anteriormente. Por mi parte, esto sería todo. Espero no haberme extendido demasiado. Me he extendido seguro más de lo que teníamos al inicio. Y os agradezco a todos la atención. Si tenéis alguna duda o una pregunta, estamos abiertos a ello. Pues realmente la aplicación en olivar de este producto, nosotros tenemos ensayos prácticamente en todas las fases de desarrollo del cultivo, desde la brotación cuando ya finaliza lo que sería la post cosecha, hasta incluso antes de en prefloración e incluso a lo largo del ciclo del cultivo durante el verano. Es decir, es un producto que se puede aplicar en muchas ventanas que te permite entrar a la finca, pues por ejemplo con unos cobres o cuando se vaya a aplicar otro tratamiento foliar en verano. No sé si aquí, Antonio, quieres comentar algo más. Ahora en primavera, sí, la cosa es ahora, los Sí. tratamientos de ahora de primavera. Eso ya, cada uno que le pregunta a su distribuidor. ¿Qué precio tiene aproximadamente? Cada uno que... Pues sobre 22, 23 euros vamos a poner más o menos el kilo, que es el tratamiento, 1 kilo hectárea. 1 kilo hectárea. 23, sí, 22 y pico, 23 vamos a poner. Pasa que tendrás también que diferenciar entre el Vigorión y el otro. Claro, eso que estamos hablando, pues el Superbio. Sí. Un kilo, claro. Aquí lo hemos comentado al inicio, pero el producto que incluye la tecnología está en dos formatos. Está el formato Superbia, que es sólido y que está más concentrado, son un 50% de aminoácidos, y después está el formato líquido, que es menos concentrado, el Vigorión. Entonces, en función de los dos, pues una dosis un poco más alta o un poco más baja, por no pasarnos de dosis, vaya. ¿Alguien? Han explicado muy claro, muy conciso. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Ahora tomaremos una cervecita aquí. ¿Qué tengo ya de mí? Ganas de irte. Nos vamos a presentar para mí. Bueno, como verás. No, no. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo voy a intentar ser breve también, pero desgraciadamente no creo que sea tan breve como los compañeros de Fertinagro, porque me toca un tema, como sabéis, un poco complejo y estamos en plena campaña, ¿vale? Como sabéis, estamos ya en plena PAC, estamos dando charlas por toda la provincia, nos quedan ya 3, esta de hoy, la semana que viene estamos en Cañete el lunes, en Villanueva el jueves, y nada, voy a intentar ser lo más práctico posible, ¿vale? Intentando centrarme en las novedades de este año, que algunos ya los que habéis pasado por aquí a hacer la paz, pues ya os lo hemos explicado, y hemos ido también poniendo en la revista y en los boletines, y también sobre todo en la última semana hemos tenido bastantes incidencias, problemas con el tema de agricultor activo, que está el Ministerio y la Consejería ahora, pues digamos, recuperando expedientes que lo están poniendo en negativo y le están saliendo incidencias que no habían salido, para intentar aclarar un poco, porque sobre todo en el tema de los diferentes documentos fiscales en función de la figura jurídica que tengáis, pues está dando bastante problemas, y hemos hecho una guía que lo vamos a poner en la revista y vamos a adelantarlo hoy un poco para ver si podemos, ¿vale?, aclarar las cosas. Bueno, en primer lugar, antes de entrar un poco en materia, pues situándonos un poco, aclarar que ya lo dijimos la última vez que estuvimos. Sabéis que esta nueva PAC, desde Asaja fuimos muy beligerantes, desde el primer momento siempre defendimos que era una PAC muy perjudicial para Andalucía. La Consejería también luego finalmente cuando hizo su estudio de simulación,
pues vio lo que se iba a perder y efectivamente, una vez que ya ha terminado la campaña 2023, sabéis que fue el primer año y que los periodos de PAC, la PAC 2023, el periodo oficial de pago fue el 30 de junio, el ordinario, pero luego los pagos en la Unión Europea se van hasta el 15 de octubre, que son los ejercicios financieros. Pues una vez terminado el ejercicio financiero de esa PAC 2023, podemos ya asegurar con números que Andalucía ha perdido más de 100 millones de euros respecto a la PAC que teníamos en 2022, ¿vale? Esto iremos viéndolo año a año a ver cómo las convergencias de los derechos van yendo, pero que tengáis una idea que de los 1.500 millones de euros aproximadamente que entraban en 2022, ya en 2023 han sido 1.330, por lo que se cumple un poco lo que de Saja veníamos diciendo y más de una vez el ministro pues nos ha, digamos, ha negado, de hecho llegó a decir que esta era una PAC buena para Andalucía y una oportunidad porque había más fondos que nunca, pero ya decíamos, porque teníamos hechas nuestras simulaciones, que el dinero iba a ir a otras regiones. De hecho, como veis abajo en el último guión, Castilla y León ha crecido en 2023, también con datos oficiales, un 5%, La Mancha ha subido un 3%, ¿vale? Y en Andalucía, pues el recorte ha alcanzado el 8%. ¿Qué es lo que nos espera? Pues ahora mismo la verdad que bastante incertidumbre. Sabéis que esta PAC está en vigor hasta el 2027. En 2028 debería de entrar una nueva PAC, que ya veremos si entra, porque sabéis que siempre suele haber luego prórrogas, porque primero, ¿vale? Que ya se ha empezado a discutir la Unión Europea, hay que discutir el presupuesto de la Unión Europea y para qué se va a destinar. Las noticias que llegaban antes de lo que está pasando ahora en el mundo eran halagüeñas porque parecía que por primera vez los presupuestos de Europa iban a reconocer la inflación en el tema de la política agraria, iba a haber un incremento, ¿vale? El presupuesto de la política agraria no solo se ha mantenido estable, pero si tenemos en cuenta de la inflación de la última reforma, ha ido descendiendo, comparándolo de unos con otros. Pues parecía que iba a haber un reconocimiento de esa inflación en ese presupuesto, pero claro, ha pasado todo lo que ha pasado y ahora mismo pues dependemos de todos esos señores que vemos ahí, tanto de lo que pase en Rusia, lo que pase en Ucrania y lo que pase, pues estamos viendo como las noticias de que Europa va a incrementar el presupuesto para el rearme, como se llama la política, que aquí hemos conocido hoy en España que rearme se traduce seguridad, porque aquí en España se llama seguridad, según ha dicho el presidente, y el problema está en ver ese dinero que se necesita para esa política de rearme, ¿de dónde va a salir? Si los países miembros van a poner más dinero o ese dinero en los presupuestos de la Unión Europea se le va a dar un bocado a la PAC, ¿vale? Lo que tendríamos que ver, porque precisamente justo antes de todo este follón, la Unión Europea presentó un documento hace 2 meses que se llamaba Visión para la Agricultura y la Alimentación de la Unión Europea, que hablaba un poco también de la necesidad de tener una política estratégica de alimentación basada en la agricultura. Entonces, esto va a ir cambiando mensualmente porque ha cambiado prácticamente en un mes. ¿Y hacia dónde vamos? Pues lo que sí que está escrito es que en 2029, en teoría, sabéis que la convergencia de los derechos va subiendo, bajando en función de lo que toca cada uno, para llegar en 2027 al 85%, todo el mundo tiene que estar en el 85% de la media de su región, y lo que dice la normativa y el reglamento es que en 2029 todo tiene que ser una convergencia plana. Yo estuve la semana pasada en una reunión en Sevilla bilateral de Asaja con la directora, con el subdirector, y ya nos anunciaban que en las reuniones ya que se está hablando un poco del Ministerio de Futuro de la PAC, de Política, que ya se empieza a preguntar si en 2029 nos interesa más una tasa plana por región, es decir, que todos dentro de una región tengan el mismo valor de derechos o que haya unos derechos en toda España comunes, que eso sería muy perjudicial para Andalucía, como hemos visto en algunos ecorregímenes, porque entrarían más superficie de hectáreas. Lo hemos visto sobre todo en el ecorrégimen de pastos, que ha bajado muchísimo su importe porque han entrado muchas hectáreas que hasta la fecha no tenían derecho. Obviamente iremos, todo lo que vayamos sabiendo y las reuniones que vayamos teniendo en la información, pues la iremos informando en las revistas y en los boletines. Actualmente el plazo de la PAC es del 1 de febrero al 30 de abril. Este año vamos a un ritmo mejor que los 2 últimos años que se inició la reforma, pero es verdad que lo hablábamos ahora con Sergio y con algún miembro más de la Junta Directiva, que cada vez se tarda más en hacer la PAC, porque antiguamente la PAC era decir los cultivos, decir la ganadería. Hoy en día ya sabéis que la PAC tenéis que sentaros, tenemos que explicaros los ecorregímenes, si los recintos tienen más pendiente, menos pendiente, si puedes labrar, si no puedes labrar, hasta cuándo tienes que dejarla cubierta. La PAC se usa como una captación de información. Este año sabéis que una de las novedades es poner la fecha de inicio de los cultivos, datos estadísticos, datos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, pues hemos
nosotros hemos estimado que se tarda el doble que antes, y este año además nos hemos encontrado con un bendito problema que es la lluvia. Hace 2 años no sabíamos que se iba a sembrar por la sequía, y este año nos hemos encontrado que muchos agricultores, que su leguminosa para su ecorrégimen iba a estar basada en girasol y en garbanzo, y se han encontrado con que ahora mismo no pueden sembrar y no saben cuándo van a poder entrar, o gente que había sembrado ya y que ha perdido el cultivo y que están pendientes de poder entrar en la plantación. Entonces, el plazo, en principio, el 30 de abril. El Ministerio sacó una nota de prensa hace 2 semanas que no está por la labor de ampliar en un día. Andalucía ya hemos hablado con ellos, tienen potestad para ampliar ellos hasta el 15 de mayo y en teoría si lo solicitamos y viendo el ritmo y viendo qué pasa un poco con los cultivos, ya el lunes nos pidieron por la tarde, el delegado nos pidió a Rafa y a mí unos puntos un poco de los principales problemas que la lluvia había causado en el tema de la PAC por valorar el tema del plazo, ¿vale? Del año pasado, por situarnos, actualmente 2024, que lo repasamos cuando sentáis a hacer la PAC lo primero, se ha cobrado ya el 90%, ahora ha habido un pago extraordinario para aquellos que no hubieran cobrado algo y está pendiente el 10%, ¿vale?, del pago que será seguramente en junio como el año pasado, ¿vale? Luego, si sobra dinero, una cosa buena que tiene esta PAC es que se reparte entre todos. El año pasado, en agosto, salió una resolución que el dinero que había sobrado se repartía entre todos los agricultores y os pagaron un 5,8% adicional de derechos en septiembre. Eso hasta que no llegue verano no sabemos si va a ser igual, más, menos o si directamente no lo iba a haber, ¿vale? Y sobre todo, pues como os decía, estamos teniendo muchísimos problemas con la asignación de los derechos de 2023 porque, como es la primera reforma que se asignan derechos sobre una campaña abierta, todo aquel que ha tenido algún tipo de incidencia de SISPAG o demás, estamos teniendo problemas con derechos que poco a poco, es verdad, ya se inició un trámite de regularización para arreglarlo, pero hay que estar muy pendientes de todo y la semana que viene se va a validar ya la 2023 por última vez y os llegará la resolución que tendremos que estar muy atentos para comprobar que han asignado correctamente los derechos. También, como acabo de decir, recientemente ha habido una remesa de 8.000 agricultores en Andalucía que le han comunicado incidencias de agricultor activo que hasta la fecha no las tenían, le ha generado un pago negativo que tenemos que intentar arreglar de aquí a junio, que es lo que luego veremos, ¿vale? Novedades así importantes que vamos a ir viendo, pues en el tema de la condicionalidad, ya lo sabéis, este año no hay que dejar barbecho, ¿vale? Lo que era la beca 8. En los ecoregímenes luego veremos que hay algunas novedades, sobre todo en el ecorégimen de rotación y en los descubiertas vegetales en secano. Veremos también un poco el tema de las fotos georreferenciadas, la importancia que tienen ya y lo que estamos hablando de agricultor activo. El tema de las fotos georreferenciadas, sabéis que es algo que ya tenéis, por suerte o por desgracia, que tenéis ya el día a día. Esto es como las notificaciones electrónicas, ¿vale? Ya todo el mundo tiene que tener su certificado digital, sea comunidad de bienes, persona jurídica o persona física, para poder acceder a las notificaciones. Pues esto es lo mismo. Las fotos georreferenciadas sirven ya para muchas cosas. En primer lugar, cuando nos comunican un control de monitoreo por satélite en verano, la única manera de contrarrestar la información del satélite es con una fotografía, ¿vale? Pues una incidencia muy común que el satélite detecta es en una parcela de olivar, he arrancado la mitad de la parcela y he puesto plantones, al final el satélite, ahora veremos, ¿vale? El satélite se hace una capa mensual que lo que muestra es la actividad vegetativa de los cultivos, de una foto que hace un satélite cada 2 o 3 días. Si tú misma parcela de olivar tienes olivar antiguo con una actividad vegetativa importante y has arrancado la mitad de la parcela y has puesto plantones, el satélite, digamos, se vuelve loco porque dice, oye, este tío me ha declarado aquí 10 hectáreas de olivar y a mí no me cuadra que esto de aquí sea lo mismo que esto. Entonces te genera una incidencia automática, lo que se llama un aviso, un semáforo amarillo, que tú tienes que contrarrestar con una fotografía, ¿vale? También las fotografías sirven ya para hacer informes SISPA, sirven para arranque y sustitución, que luego también veremos, muy importante, que muchas veces se nos está pasando, hay que presentar una fotografía antes de arrancar y una vez que se han sustituido los olivos, etcétera, 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 ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo de un expediente que es mío como técnico, que el año pasado tuvo incidencia de monitoreo, una siembra en Santa Eufemia, que llovió, pero no llovió suficiente como llovió en otros lados, y el satélite en las imágenes de abril y de mayo le arrojó, como veis, la actividad vegetativa. Veis que la zona roja de abajo es una actividad vegetativa mayor, ¿vale? Y la de arriba pues tiene menos, y el satélite dio un semáforo amarillo. Yo digo, oye, no me cuadra este color de la actividad vegetativa con el cultivo que me has declarado en la PAC, con la siembra, ¿vale? Este señor, como veis a la derecha, si no se ve, había hecho sus tareas, había hecho sus fotos georreferenciadas. Esa foto es de diciembre, cuando la siembra estaba bastante bien. Presentamos la foto y se le quitó el aviso y no tuvo ningún problema. Si ese señor no hubiese tenido esa foto, y el problema ¿cuál es? Que esta incidencia de monitoreo la suelen comunicar en junio o julio. Si tú vas ahora a julio, está todavía peor que lo que ha dicho el satélite. Entonces, a lo mejor no tienen manera de contrarrestar esa imagen, ¿vale? Pues esto es fundamental, sobre todo
en parcelas, pues en los barbechos de biodiversidad, en las zonas que dejemos de barbecho de mezcla, en la leguminosa o en el cultivo mejorante en el ecorrégimen y también en las cubiertas vegetales, ¿vale? El año pasado aquí en Córdoba no tuvimos prácticamente control de monitoreo en cubiertas, pero en Jaén sí que hubo y a la gente le pidieron, pues oye, pues el satélite me dice que aquí no hay actividad vegetativa suficiente, mándame una foto, ¿vale? Las fotos que pedían para que hagáis una idea en los controles, que es la que recomendamos que hagáis, es dos fotos por recinto, una panorámica donde se vea un poco la cubierta vegetal de todo el recinto y una más en detalle de la cubierta de una de las calles, ¿vale? Entramos en materia. Agricultor activo, que ahora mismo yo creo lo que está provocando más retenciones y más incidencia en los pagos. Sabéis que agricultor activo desde esta PAC, ¿vale? Cambia el paradigma. Hasta la PAC anterior lo que nos pedían era que además de la subvención tuviéramos algún ingreso agrario y daba igual los ingresos que tuviéramos fuera de la agricultura, pero en esta PAC no. En esta PAC ya Bruselas dice, no, ahora también voy a ver cuánto supone los ingresos agrarios sobre los ingresos totales, ¿vale? Esto lo advertimos desde el 2022, algunos tuvisteis tiempo de hacer vuestros movimientos para cumplir con las nuevas normativas y lo que nos exigen son en personas físicas o estar afiliados a seguridad sociales en autónomos en la actividad agrícola, bien en RETA o bien en SETA, o que al menos el 25% de los ingresos totales de esa persona física procedan de la agricultura. En el caso de personas jurídicas, mercantiles, solo pueden cumplir por ingreso. Es decir, la mercantil solo puede cumplir porque el 25% de sus ingresos proceden de la agricultura, ¿vale? En el caso de comunidades de bienes y sociedades civiles, al menos un comunero tiene que cumplir con los mismos requisitos que la persona física, es decir, o ser autónomo o tener más del 25% de sus ingresos. Ahora veremos la problemática de la comunidad de bienes, ¿vale? ¿Quiénes están exentos? Todos aquellos que el año anterior hayan cobrado menos de 5.000 euros, ¿vale? Pero tienen que haber cobrado. El primer año había mucha casuística. Bueno, yo como no cobré en 2022, he cobrado menos de 5.000 euros. No, tienes que haber cobrado y que sea menos de 5.000 euros, ¿vale? Veremos también qué pasa con los nuevos. Luego hay una cosa que es la lista negativa. La lista negativa es que si tú perteneces a estado de alta, además de en agricultura, en CNAE, en alguna actividad de la lista negativa, que fundamentalmente hoy en día ya son promoción inmobiliaria, porque los otros son aeropuertos, ferroviarios, además, y el tema de alquileres de naturaleza rústica, hasta el año pasado era cualquier tipo de alquiler, ¿vale? Te consideran que tiene una lista negativa y sí o sí tienes que cumplir por ingreso. Es decir, una persona física que es autónoma en la actividad agrícola podría cumplir con autónomo, pero si además resulta que está dado de alta en actividades de alquileres inmobiliarios, ya tiene que cumplir sí o sí por los ingresos. En ese caso le computan el total de ingresos de la agricultura más el total de todos sus ingresos de la actividad, ¿vale? Esta lista negativa también se aplica en las entidades asociadas. Las entidades asociadas son aquellas en las que una comunidad de bienes o una mercantil o yo tengo más del 50% de las acciones. Es decir, una sociedad mercantil en la que uno de los socios tiene un 70% de las acciones, ese señor es la entidad asociada de ese solicitante que es la mercantil. Pues le van a mirar también a ese señor que tiene más del 50% si tiene alguna de esas actividades de la lista negativa. Que no la tiene, no pasa nada. Tiene un 70% y solo me computan los ingresos de la solicitante. Pero si resulta que sí tiene alguna actividad de la negativa, los ingresos de esa actividad, si son los principales, me van a computar también a la hora del cálculo de agricultor activo. Es fundamental el tema de que sea la actividad principal, porque ese señor, que es la entidad asociada, puede dedicarse, puede ser médico, fontanero o albañil y estar dado de alta porque tiene alquilado una finca, en este caso, pero como sus principales fuentes de ingresos es su trabajo, no el alquiler, no se consideraría la actividad principal y por lo tanto no se tendría en cuenta, ¿vale? Como veis es un poco complejo, pues yo obviamente lo digo porque me lo sé, pero veo las caras de más de uno y la complejidad es bastante extrema, ¿vale? ¿Qué pasa con los nuevos agricultores que ahora están empezando a dar la cara? Los nuevos agricultores que se incorporen, sobre todo el que si es una mercantil, va a tener que cumplir por ingresos sí o sí. Pero si es una persona física o un autónomo, si el primer año que entra en la agricultura, en este caso los que entraron en 2023, no son autónomos en la actividad agrícola, ¿vale? Le permiten que cumplan por ingresos a los 2 años del ejercicio en el que entran. Es decir, un señor que entra en 2020 dice, oye, yo no soy autónomo, pero yo voy a cumplir, porque en cuanto yo he cogido la finca este año, y obviamente no tengo ingresos del 22. Sabéis que el agricultor activo, en la PAC en curso te miran los ingresos del año anterior. Este año, la PAC 25, nos estáis trayendo los ingresos del 24. Pues un señor que se incorpore este año en el 25, obviamente no tiene ingresos del año pasado. Oye, yo no me voy a dar de alta de autónomo porque yo voy a tener ya ingresos agrícolas. Vale, pues te doy hasta 2 ejercicios posteriores al que te pido el año de la PAC. Es decir, en el 2025 te estoy pidiendo los ingresos del ejercicio 2024,
pues te permito que cumplas con agricultor activo con los ejercicios financieros 25 y 26, ¿vale? Ahí había un poco de polémica y de confusión porque la normativa decía los 2 ejercicios posteriores y en muchos casos se ha creído que se refería, pues en este caso al 26-27, pero no, se refiere y viene aclarado en la circular del Ministerio, que es otro de los problemas que tenemos. Nosotros tramitamos las PAC con una normativa que hay y en julio saca el Ministerio una aclaración de la normativa donde interpreta una cosa diferente a lo que tú has interpretado, ¿vale? Pues en esa circular de la normativa viene claro que son los 2 periodos impositivos posteriores a los que te estoy pidiendo el año de la solicitud, ¿vale? Entonces, todo aquel que inicie en la agricultura o inicia como autónomo o tiene 2 años, ¿vale? 2 periodos de ejercicio más para demostrar que va por ingreso, ¿vale? Tú el primer año, si tú vas a cobrar, imaginaros que llega un señor y coge y dice, pues yo voy a heredar, vamos a heredar todos mis hermanos y yo, y este año voy a heredar una pequeña finca, pero yo voy a cobrar menos de 5.000 euros, 4.000 euros. ¿Puedo acogerme la exención? No, ese primer año no, ¿vale? Tú ese primer año tendrás que ser autónomo o tener ingresos. Una vez que tú ya es digamos, consolidado una PAC cobrando menos de 5.000 euros, ya el siguiente año, si quieres, te puedes dar de baja de autónomo además, que ya te van a aplicar esa exención, ¿vale? ¿Cuáles son los principales problemas que estamos teniendo ahora con esa incidencia? Sobre todo en comunidades de bienes, ¿vale? No hemos encontrado, el Ministerio hasta ahora y la Junta se habían creído los datos declarados en la PAC. Nosotros muchas veces pedimos datos declarados y más de uno se queja. Es que me han dicho en la cooperativa que no te tengo por qué traer la factura, los ingresos. Digo, ya, es que no es obligatorio, en persona física es recomendable, porque luego van a hacer un cruce con Hacienda. Pero si el cruce con Hacienda da problemas, sabéis que a los políticos les gusta sobre todo en octubre y en diciembre decir que han pagado los que más de toda España. Entonces, ¿qué hacen? En octubre y en diciembre se creen los datos declarados, os pagan y ahora en enero es cuando os generan la incidencia, pero ellos ya han salido en prensa y han dicho en Andalucía hemos pagado un 90 y tantos %. Pues ahora han cruzado datos con Hacienda y ha salido un montón de gente que los datos declarados no coinciden con los de los cruces. ¿Cuáles fundamentalmente? Las comunidades de bienes. ¿Quiénes? Pues aquellas comunidades de bienes que han dicho que su autónomo cumplía porque estaba de alta en renta, pero tenía otra actividad. Oye, pues yo tengo caso, un chaval que es perito industrial y también es agrícola. Sus ingresos de la comunidad de bienes agrícolas son infinitamente superiores a los de los trabajos que él realiza. Pero ¿cuál es el problema? Que en el cruce con la seguridad social, cuando tienes 2 actividades hasta la fecha, no te arroja la agricultura, te arrojaba la otra, ¿vale? Entonces, para eso estamos pidiendo ese informe que veis ahí, que es un informe de actividad agraria por cuenta propia. En el caso de 2 actividades, hasta el año pasado, este informe no salía, ya sale. Entonces, confiemos que cuando hagan el cruce, ¿vale? El autónomo tiene que estar dado de alta a fecha de fin de plazo de modificación. Es decir, este año 31 de mayo del 2025, a no ser que amplíen la PAC y se retrasaría. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo esa gente que el año pasado no le salía este informe de actividad agraria, en teoría, cuando han cruzado, no le ha salido que es agrícola, le ha sido la incidencia y tenemos que aportarlo nosotros ahora. Esperemos que para el año que viene nos llegue. Por eso os pedimos este tipo de informes para nosotros poder demostrar y hacer las cuentas de que cumplís, ¿vale? ¿Cuál es la otra comunidad que está dando problemas? Aquellos comuneros que solo tienen como ingresos los de la propia comunidad de bienes o sociedad civil. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo un señor que es funcionario o albañil y tiene sus ingresos de su trabajo, tiene una nómina de 20.000 euros. Tiene que el banco le da todos los años unos 30 euros y además tiene un piso con su hermano alquilado que le da 3.000 euros al año. Pero resulta que su único ingreso agrarios son los de la comunidad de bienes. ¿Cuál es el problema? Ya se lo advertimos al Ministerio, que sabéis que los ingresos que provienen de la comunidad de bienes, aunque se consideran agrícolas, en vuestra declaración de la renta no vienen como un ingreso agrícola, vienen como un ingreso de una atribución de rentas. Y además no viene como un ingreso, viene el rendimiento. Es decir, estos 2 años además, que sobre todo en Olivar ha habido módulos muy bajos, pues ha habido gente que a lo mejor tenía 60.000 euros de ingresos, le corresponden de la comunidad, pero en su renta aparecen 2.000 euros, que además no vienen como agrícolas. Es decir, el cruce que solo hacen ordenadores es incapaz de determinar si lo que tú dices que viene de tu comunidad de bienes es una comunidad de bienes agrícola, es un taller que tenga con tu hermano del pueblo, un bar o una fontanería, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso hasta ahora se han creído lo que declarábamos. Cuando han ido a hacer los cruces, oye, aquí de repente 8.000 cartas, nos hemos quejado, fuimos a una reunión la semana pasada a Sevilla que fui yo y estuvimos reunidos. Y nos dijeron, oye, pues mira, hemos hablado con el Ministerio y efectivamente se han puesto a cruzar esto, se lo advertimos hace 2 años, no nos hicieron caso y han intentado sacar los datos del propio 184, ¿vale? Ahí tenéis un 184. ¿De dónde sacan los datos? El 184, que también os lo pedimos, de hecho, nos hemos quejado porque esto antes era obligatorio subirlo y ahora lo han quitado, pues al revés, si ahora vas a sacar los datos de ahí, esto es lo que tienes que pedir, ¿vale? El 184, las 2 primeras páginas, la primera página, si veis que es la de la izquierda, tiene una casilla que es el importe neto de la cifra de negocio, que esa por lo general suele venir rellena.
Unos asesores la ponen con la subvención, otros sin la subvención. Y normalmente los ecoregímenes ahí no están además porque sabéis que no están exentos de tributar, ¿vale? Esa casilla, ha dicho el Ministerio, esta no la puedo coger. ¿Por qué? Porque esta es el total de los ingresos de la comunidad. Ahí no sé si son solo agrícolas o vienen de otra cosa. Entonces me tengo que ir a la página segunda, que es los ingresos de actividades, ¿vale? ¿Y cuál es el problema que se han encontrado? Bueno, que no tenían ni idea, que eso lo hemos dicho nosotros el jueves, ¿vale? Porque lo hemos consultado aquí con nuestros compañeros de fiscal y con algún asesor externo. En los 184 está el que va en directa y el que va en módulos, ¿vale? Este es un ejemplo de un 184 en directa. Veis que hay una casilla ahí que pone ingresos íntegros y el tipo de actividad. El tipo de actividad 2 es la agrícola, ¿vale? Y el régimen de determinación de rendimiento 1 es que está en directa. Y además, como veis, le salen todos los gastos. Pues ese modelo 184, el que está en directa, sí le sale esa casilla rellena. Entonces ahí el Ministerio en teoría sí puede coger esos ingresos, multiplicarlos por el porcentaje del comunero que yo he dicho en la PAC que va a cumplir y determinar sus ingresos agrícolas. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las comunidades están en módulos. Y en módulos, el propio programa de la agencia tributaria, ahí tenéis un ejemplo de 174 en módulos. ¿Ves? Tipo de actividad 2, está bien rellena. Régimen de determinación de rendimientos 3, que es módulo, pero la casilla esa sale en blanco y no aparece en gastos. Esto lo he comprobado yo con un asesor que lleva aquí varios clientes y hace mucho 184, en vivo con él, me ha dicho, no, cuando rellenas esa casilla, yo relleno como si fuera lo mismo, pero luego el programa directamente te la elimina. ¿Por qué? Porque en módulo lo que le interesa a Hacienda es lo que pongas tú luego en lo que atribuya a cada comunero, ¿vale? Entonces es imposible sacar esos datos. Entonces, o aquellas comunidades de bienes cuyo comunero solo cumple por ingresos o cambian los cruces o vamos a tener que estar todos los años presentando. ¿Cómo se arregla esto? Pues presentando el 184, presentando todas las facturas de ingresos de la comunidad de bienes, presentando la renta del comunero y haciendo nosotros los cálculos, que nos estamos pegando un buen trabajo, decir, oye, pues este señor tiene todos estos ingresos, patatín, patatán, ¿vale? Tema de mercantiles. También están dando problemas que estas ya las dieron antes. ¿Por qué? Las mercantiles es lo mismo. Las mercantiles hasta la fecha se creían, declarábamos ingresos agrarios e ingresos totales. Se creían lo que declarábamos y luego hacían un muestreo, que se llama un control reforzado de agricultor activo. Ahora no, ahora ya cruzan con el impuesto a sociedades. ¿Por qué? Porque hablaron con Hacienda el año pasado y dijeron, oye, además de la casilla 255 y 265 del impuesto a sociedades, que son las de la izquierda, que son los ingresos totales de la sociedad, habilítame una nueva casilla que se llame actividades agrícolas y ganaderas, que están en la página 21, casillas 1897 y 1901, que no ha rellenado. Esta primera vez se rellenó en el impuesto a sociedades del 24, que lo ha rellenado el 2% de la gente. ¿Por qué? Lo valemos lo mismo, porque Hacienda lo que le interesa es que le rellene la 255 y la 265. Y la mayoría de los asesores ni sabían que existían esas casillas. Entonces esto lo vamos a poner ya en la revista y vamos a ir diciendo en el boletín para que cuando hagáis en verano el impuesto a sociedades, que es el que se va a cruzar en esta PAC que estamos haciendo ahora, os rellenen esa casilla, porque si no, ¿qué pasa? Que el ordenador hace un cruce informático y dice que esta mercantil tiene 300.000 euros de ingresos, pero agrario cero, porque no ha rellenado esas casillas, ¿vale? Eso lo vemos también muchas veces en la renta, con los que tenéis dos actividades y estáis en directa, que el asesor además, con las prisas, cuando están haciendo renta, os ponen todo en el tipo de actividad 1 y no rellenan bien la actividad agrícola y luego en los cruces os dice que no tenéis ingresos, ¿vale? Eso sería un poco la problemática de agricultor activo, que espero haber medio aclarado, que es lo que quería un poco centrarme, ¿vale? Novedades de este año, pues en condicionalidad, resaltar el tema de las cubiertas vegetales. Tenemos que distinguir entre dos tipos de cubiertas. Está la cubierta obligatoria, que tenéis que cumplir en condicionalidad en parcelas de más del 10%, ¿vale? Que esa tiene 1 metro de anchura, y la de las ecoregímenes, que luego veremos. Si tú tienes que dejar en parcelas de más de un 10%, 1 metro de anchura, ese metro normalmente es de noviembre al 31 de marzo, y si tú no quisieras pedir el ecoregimen, esa cubierta, si quisieras, podría eliminarla, ¿vale? Lo que pasa es que la mayoría de la gente la deja porque sabéis que el ecoregimen, los importes van en función de la pendiente y esta suele cobrar, con el complemento de 25 euros, se podría 190 euros por hectárea, ¿vale? Los arranques, que también es lo que he dicho antes, que si la fotografía de que estamos diciendo mucho. Para arrancar y sustituir un olivar en recintos dependientes de más del 10% hay que solicitar una autorización, ¿vale? Entonces, cuando vayáis a arrancar y sustituir olivar, que además ahora, con el tema de la mano de obra, pues está viendo bastante gente interesándose por el superintensivo, ¿vale? Pues preguntar, porque tenéis que tener una autorización. Si no, os pueden poner luego una sanción por condicionalidad. Que la pendiente del recinto es menos del 10%, podéis hacer lo que queráis. Pero en los otros casos hay que pedir una autorización. Tienes que poner una fecha de arranque y una de sustitución como un máximo de 4 meses de intervalo. Suelen dar prórroga y aportar fotografías referenciadas antes del arranque, que se vean los olivos, y
la plantación posterior con los olivos nuevos, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo de uno de los expedientes que tramitamos por aquí, que Alba es la compañera que lleva todo este tema, que es una experta de arranque. Pues ahí tenéis una parcela que se arrancó el 22 de julio, tendría que haber repuesto los olivos en octubre-noviembre, no pudo porque no había plantas, no había llovido, etcétera, etcétera. Se le pidió una prórroga, se la concedieron y el 20 de enero pues ya se subió la misma foto, ¿vale? Con los olivos plantados, ¿vale? Tema de siembras, que ya lo vimos en la anterior charla, novedades, pues fundamentales. Este año, lo que es la Becan 7 nos permiten elegir entre rotar o diversificar. Podemos elegir una de las dos. Cuando hacemos la PAC tenemos que marcar cuál estáis haciendo, ¿vale? Rotar, si yo no quiero diversificar y quiero poner un 90% de explotación de trigo o de girasol, ¿vale? Pues me puedo comprometer a que voy a rotar la explotación al menos el 33% en 3 años y puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Al final, por tema agronómico, casi todo el mundo hace una diversificación, porque nadie pone un 90 o un 95% prácticamente que sea de un cultivo. Si tengo menos de 10 hectáreas, estoy exento. Si tengo entre 10 y 30 hectáreas, tengo que tener al menos 2 cultivos del mayoritario y no puedo tener más del 75%. Y si tengo más de 30 hectáreas, tengo que tener al menos 3 cultivos. El mayoritario no puede ser superior al 75%, primero y segundo 95%, y por lo tanto tiene que tener al menos un 5% de un tercer cultivo. ¿Quién está exento de cumplir esto? Pues lo que hemos dicho, todos aquellos que sean menos de 10 hectáreas de tierra arable, los que tengan toda la protección en ecológico, y aquellos que más del 75% sea una suma de barbecho, forrajera o leguminosa, ¿vale? Pues hay gente, sobre todo en el norte de la provincia, que a lo mejor ha dejado barbecho, ha dejado forrajera o ha dejado una haba o unos guisantes y como tiene más del 75% está exento de esto. La otra novedad, la Becan 8, a efectos del barbecho desaparece, ya no hay que dejar barbecho, pero el que quiera puede dejar barbecho, que más de uno pregunta, ¿vale? Ecoregímenes, me voy a ir poco a poco, ¿vale? O sea, voy a intentar ser breve. Fundamental, el del pastoreo, ¿vale? Sabéis que la Junta de Andalucía hace poco más de un mes redujo la carga ganadera mínima a 0,1, que estaba en 0,2, de manera estructural ya para el 25, para el 26, para el 27. Advertencia, los que tengáis ganado equino en silla no sirve para cobrar el ecorégimen, ¿vale? Eso, de primera, muchas asociaciones de caballos dijeron que todos los caballos valían. No, si la clasificación técnica es solo silla, no sirve, ¿vale? El ecorégimen de rotación, que es el que más se coge en la campiña, que nos obligan a rotar un 50%, que los 2 últimos años por sequía se redujo un 25%, tener al menos un 10% de mejorantes, que si lo cumplimos y de ese 10%, la mitad al menos, el 5% del total tiene que ser una leguminosa. Si yo pongo una haba, un guisante, un garbanzo y un girasol, si suman el 10% cumplo. Y lo que ha desaparecido era dejar, ¿vale? Un máximo de barbecho que había, ya puedes dejar lo que quieras, ¿vale? Aquí se diferencia entre secano y riego, ¿vale? Hay una excepción, si en el secano riego tengo menos de 10 hectáreas, la leguminosa, que son nuevos del año pasado, me dejan compensarla entre uno y otro, que el año pasado al principio no dejaban, ¿vale? Luego también aquí en la campiña se ha cogido mucha gente a un agroambiental, que prácticamente es lo mismo que el ecorégimen, pero que sube un poquito los porcentajes. En vez de rotar un 50 a un 70, y la mejorante se va al 20 y la leguminosa al 10. Aquí sí se mantiene el máximo de barbecho, ¿vale? Luego está la biodiversidad, ¿vale? Que este es un ecorégimen que se coge mucho en el norte de la provincia, porque para zonas agroganaderas es muy bueno, donde te permiten dejar una parte de tu explotación que puedes elegir entre barbecho y biodiversidad, que es sembrar una mezcla de cultivos, que ya algunas casas incluso la venden hecha, para dejarlo para que el ganado se lo coma a partir del 1 de julio, ahí no se pueden usar fitosanitarios, o dejar una zona de no cosechado, ¿vale? Que este año se permite, en la novedad, una leguminosa, que hasta el año pasado cereales oleaginosa, en secano un 7%, en riego un 4%, el barbecho y diversidad está ponderado al 1,5, es decir, en vez de un 7 nos iríamos al 4,66. En esta zona de cosechado sí te permiten, ¿vale? Usar fitosanitarios, pero no te permiten recolectarla hasta el 1 de septiembre. Pues aquí hay mucha gente que tiene zonas pegadas a río arroyo, que a lo mejor son explotaciones más pequeñas, que siembra unas pipas y las deja para que se las coman los pájaros y que en eso ya cumple el ecorégimen, ¿vale? Novedades de la cubierta que decíamos. Pues la cubierta tiene que estar todo el año, la del ecorégimen, si quiero cobrar el ecorégimen. Y una de las novedades de este año es que el manejo, ¿vale? Que hasta el año pasado solo era obligatorio hacerlo con desbrozadora, ¿vale? También me permiten hacerlo con ganado. Hasta el año pasado solo permitían hacerlo de manera exclusiva con ganado a pendientes superiores al 10%. Ya este año lo han abierto para todo el mundo, ¿vale? En lo que es el raspón de la hierba no se puede usar fitosanitario en ningún momento del año, ni se pueden hacer labores que entierren esa cubierta. En lo que no es la hierba puedo hacer labores, puedo usar fitosanitario y los ruedos también, ¿vale? Este año hay, bueno, la anchura
me gusta verla en esta diapositiva del año pasado, ¿vale? Donde la anchura te exigen para el ecorégimen que sea el 40% de la anchura entre las copas, no entre los troncos, ¿vale? Si eso es una calle, imaginaros, de 7 metros, pues imaginemos, hemos determinado que entre que acaba la copa de un olivo y empieza el otro hay 4 metros. Pues tendría que dejar el 40% de esos 4 metros, tendría que dejar un raspón de 1,6. ¿Que el recinto tiene pendiente superior al 10%, además de ese 1,6, porque quiero cobrar el ecorégimen, tengo que dejar el metro de anchura, ¿vale? Una de las novedades de este año, sobre todo en secano, es que en verano ese 40% me dejan reducirlo al 20%, ¿vale? Es decir, en verano, los meses de verano, en vez del 40, el raspón puede tener un 20. También que en secano este año, una de las novedades es que te permiten dejar la cubierta en calles alternas, que es verdad que prácticamente no lo está haciendo, yo al menos con lo que he estado, no lo está haciendo nadie, ¿vale? Y te permiten hacer algún tipo de labor vertical poco profunda, ¿vale? Que todavía no han especificado cuáles, pero por ahí está Carlos Molina, que es nuestro experto de cubierta de labores, que el que quiera puede venir a preguntarle, ¿vale? Que lo que es fundamental es que no modifique la estructura del suelo, es decir, pasar un pincho o algo, pero que no, que la hierba en todo momento esté en el campo. ¿Se puede desbrozar la cubierta en cualquier momento del año? Sí. Te exigen que la cubierta esté viva en los meses de este año hasta marzo. ¿Qué es estar viva? Ellos dicen estar verde. Pues entonces, si me va a desbrozar este año hierba, hay para parar un tren. Pero un año de mucha sequía, no haga un desbrozado muy corto en el mes de febrero o en el que tenga riesgo de que si no llueve se pierda la hierba y llegue algún inspector y te diga que no has dejado la cubierta para tu ecorégimen, ¿vale? Esto es el tema de las cubiertas, que tampoco me voy a esperar más. Y ahí tenéis un poco los importes de los ecoregímenes. Lo que decíamos, los ecoregímenes, igual que muchas de las ayudas de esta PAC, cuando venía a hacer una estimación de importes, os decimos los importes que vaya a cobrar seguro, los derechos y el pago redistributivo. Pero los ecoregímenes y las ayudas asociadas, el problema que tienen es que son sobres nacionales y se reparten en función de la gente que lo pida. Si un año se pide más, cobraréis menos. Si un año se pide menos, cobráis más, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues nosotros con qué importes trabajamos, con los importes planificados, ¿vale? Hay ayudas asociadas que luego son muy superiores y en el caso de los ecoregímenes suelen ser más o menos similares a los planificados, a excepción de los pastos. ¿Por qué? Porque los pastos, como he dicho, antiguamente, ¿quién cobraba el pago verde? El que tenía derecho, porque se cobraba por el pago verde se cobraba por las hectáreas que tenía derecho. Los ecoregímenes no, los ecoregímenes, si tú tienes 100 hectáreas y 60 derechos, tú vas a cobrar tus 60 derechos. Pero los ecoregímenes los puedes cobrar por las 100 hectáreas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha entrado muchísima superficie de pastos, sobre todo del norte de la cornisa cantábrica, han entrado a cobrar los ecoregímenes y los cálculos que ha hecho el Ministerio, pues de 40 euros por hectárea que tiene pensado que va a cobrar, nos estamos quedando en torno a 30, 27 euros por hectárea. ¿Vale? Ya por ir acabando, tema ganadero, por si hay aquí alguno, aunque esto es más para gente del norte, ¿vale? El tema de la ganadería, hemos hecho un documento que está en la revista porque cada ayuda tiene una carga ganadera diferente, un periodo diferente y nos volvemos locos, pues imaginaros vosotros, ¿vale? Y vamos a resaltar lo que tenéis que tener más cuidado, donde estamos viendo más incidencia. En el tema de ovino y de vacuno estamos viendo incidencia en el tema de la clasificación zootécnica, ¿vale? Antiguamente, para cobrar la ayuda del ovino, del caprino, da igual la clasificación zootécnica, pero resulta que cuando llega ahora hacen una ayuda de diferenciar de carne y de leche y resulta que hay gente que tenía una clasificación zootécnica que no se correspondía con la realidad, que hasta ahora no le había dado la cara. Pues tenéis que tener muy claro qué clasificación zootécnica tenéis. También los iluminados cogen la ayuda del ovino y el caprino y la juntan en una, ¿vale? Y ahora cuando tú pides la ayuda de la PAC, todos los que sois ganaderos de ovino, veréis que os llega una incidencia todos los años que dice que has pedido la ayuda de las cabras y no tienes cabras, ¿vale? Porque las ayudas estaban separadas, las han juntado y claro, al final ellos mismos han creado un chorro de incidencias porque dicen, no, si es que yo soy ganadero de ovino ya, pero como la ayuda se llama de ovino y caprino, el sistema te cruza con ovino y con caprino, no tienes cabra y te mando, esto es tan cierto como todos los que sois ganaderos de ovino lo sabéis, ¿vale? En el tema de las vacas lo mismo, la clasificación zootécnica tiene que estar, por ahí está Miguel y Antonio Monclova, que son los expertos ganaderos nuestros, tiene que estar en extensivo y todo esto tiene que estar a 1 de enero. Entonces es fundamental que aquellos que tienen algún problema vayan a la OCA y cambien su clasificación zootécnica, ¿vale? Luego lo mismo con las cargas ganaderas. Las cargas ganaderas, ¿vale? Ya este año han vuelto a bajar, ¿vale? La UGM de 0,2 en el ecorégimen de pastoreo y también la han asimilado para el cobro de los derechos. Los derechos ya no tienes que tener carga ganadera en sí, pero si no la tienes,
te ponen una incidencia de condiciones artificiales que te piden que demuestres qué estás haciendo con los pastos, ¿vale? Esto afecta a unos poquitos de expedientes, pero bueno, es importante saberlo. Y luego también, pues, en las diferentes ayudas agroambientales hay unas cargas ganaderas diferentes. Las ayudas agroambientales se mantienen prácticamente las mismas que había el año pasado. Hay algunas novedades. Hay una prórroga de ayuda para los que tenéis ganadería extensiva del antiguo régimen, ¿vale? El antiguo régimen de agroambientales que acabó en el 23, este año 25 todavía se puede consumir dinero de ese régimen. Pues hay una prórroga para el mantenimiento de ganadería extensiva que ya estaba el año pasado, y una de las grandes novedades que vamos a ver un poco más es el tema de la enmienda caliza. La enmienda caliza es una ayuda, ¿vale? Sobre todo para el tema de un poco de la lucha contra la seca en la dehesa, que salió en el año 2000, que la pidió muy poquita gente y sobró mucho dinero. Entonces este año la Junta la ha vuelto a sacar. ¿Problema? Pues le han dado mucho boom, han hecho muchas charlas y demás, y la semana pasada ya, si había para 70.000 hectáreas en Andalucía, ya con las PAS presentadas la semana pasada, que llevábamos en Andalucía el 25% del total de PAS presentadas, ya se han comido 40.000 hectáreas de esta ayuda. ¿Qué quiere decir? Que seguramente esta convocatoria no vaya a haber dinero para todo el mundo y los 258 euros por hectárea que han dicho que iban a cobrar van a ser menos. ¿Cuál es el problema de esta ayuda? Que es una ayuda que primero tienen que pagar antes de fin de año y que tú te comprometes a hacer una enmienda con una aplicación con esos tipos de formato, sulfato cálcico, carbonato cálcico o dolomita, de al menos 1.500 kilos hectáreas. Entonces tú tienes que echar tus cuentas. Claro, la gente de primera ha hecho sus cuentas. Oye, pues a mí me cuesta tanto y como tengo 100 hectáreas dentro de la capa desada, me van a pagar 258 euros. Pero nos podemos encontrar que luego esos 258 no sean tantos, sino que sean 150 o 160. Entonces, nosotros además hemos llegado a un acuerdo con una empresa que se llama Yescal, que las charlas del norte de la provincia las estamos dando con ellos, que tienen un producto, ¿vale? Porque uno de los problemas que hubo en 2020 es que no sabíamos muy bien el formato, el ganadero y el agricultor no sabe muy bien el formato de esta ayuda. ¿Qué la pido? Pues tengo que hacer la aplicación del 15 de julio al 31 de octubre, presentar la factura y una ficha de la aplicación antes del 10 de noviembre, y este año como novedad hay que hacer fotografías referenciadas en el momento de la aplicación, ¿vale? Hay que subirla para que, vamos, esto ya se lo damos todo más caído porque no tengan ni que ir al campo. Yo pido la ayuda, me hago mi autocontrol y te lo subo, ¿vale? Por último, ya sí que estoy acabando, tema del cuaderno digital, ¿vale? Que muchos preguntáis. ¿Sabéis que el cuaderno digital iba a entrar hace 2 o 3 años? Gracias a Dios aquí dijimos CalMap y no entró, ¿vale? Para que hagáis una idea, nosotros trabajamos con una empresa que se llama AgroSlab. Hay muchísimas empresas de cuadernos que pagamos una pasta por tener un programa informático que lo que nos ayuda es a que cuando hacemos vuestros cuadernos, pues no cometéis errores si os habéis pasado de dosis, habéis usado un producto en un cultivo que no era. Es bastante complicado. Aquí veo a alguno que intenta hacer un cuaderno por sí mismo y ha venido luego desesperado aquí a que se lo hagamos por la complejidad que tiene, ¿vale? Pero es verdad que para nosotros es una cosa que es un quebradero de cabeza porque tiene muchísimo trabajo y ahora mismo no tenemos ni personal ni estamos preparados para esto, para implantarlo. Nosotros actualmente, para que haya una idea, tenemos unos 300 cuadernos en cartera que llevarlos bien, llevaremos unos 150, otros 150 por culpa algunas veces nuestra y otra por culpa de agricultores que le pedimos la factura, le pedimos todo y no hay manera de que las traiga, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Imaginaros que el día que entre el cuaderno digital, ¿vale? Pues las empresas con las que hemos estado, hay un grupo, digamos, de gestión de esto con el Ministerio que han determinado que una explotación media de 100 hectáreas de olivar o 80 o 90 hectáreas de labor, ¿vale? Para llevar el cuaderno se necesita 1 hora de técnico a la semana. Es decir, un técnico podría llevar 40 cuadernos, ahora 37,5 cuando entre la reforma laboral, 37 cuadernos y medio al año sería su único trabajo. O sea, imaginaros la locura que es esto, ¿vale? Si nosotros estamos ya haciendo casi 4.000 PAs y sois 5.500 socios, con que vinierais 1.000 a que os lleváramos los cuadernos, la nave que tenemos rendada Nicolás para su empresa tenemos que tirarla y meter ahí 10 personas a hacer cuadernos. Entonces, claro, os digo, es un tema muy complejo, pues que lo valoréis, que lo veáis. Ya han dicho que le dan la patada a enero del 28, pero el problema es que van a obligar a hacer los tratamientos fitosanitarios en el QE digital a partir del 1 de enero del 26. ¿Cuál es el problema? Que lo gordo del cuaderno son los tratamientos fitosanitarios. Entonces, prácticamente nos están obligando a que el cuaderno digital empiece el año que viene. Nosotros vamos a ser cautos, vamos a esperar hasta verano a ver qué noticias tenemos y cómo se plantea. ¿Cuál es el problema? Pues esta semana nos hemos encontrado que tanto el Ministerio como la Junta se le ha ocurrido en plena paz, que no hay más meses durante el año, hacer controles aleatorios de higiene y de cuadernos del Ministerio. Entonces habéis venido aquí muchos desesperados. Oye, que me piden los 3 últimos cuadernos
Y aquí estamos, sobre todo los que más llevan cuadernos, pues por la mañana haciendo PAI, por la tarde haciendo cuadernos a destajo para intentar cumplir con lo que va llegado. Y ya por último, a modo de recordatorio, sabéis que, ¿vale? Lo tenéis puesto en todas las pantallas porque nos hemos llevado alguna sorpresa de gente que no se ha enterado. Sabéis que el convenio del campo del año pasado entró la obligación de tener un seguro de accidentes, que ya estaba en otros sectores como las almazaras, la industria, etcétera. Esto no es un seguro de vida y nada, es un seguro de accidentes que es muy barato, cuesta al año entre 8 y 9 euros y medio por trabajador, en función del volumen que tenga la empresa, y los eventuales no tienen que tener todo un seguro, sino que te hacen, ahí tenéis lo que se está pidiendo, los compañeros de seguro están pidiendo una plantilla media de trabajadores que has tenido durante el año y eso es por lo que paga el seguro. Pero el seguro es obligatorio, ¿vale? No es un seguro de vida, nada, es un seguro de accidentes. Es verdad que el título del convenio del campo está redactado regular porque pone seguro de vida y accidente de trabajo y algún asesor ha llamado pensando que era un seguro de vida para los trabajadores. Ya nos gustaría tener seguro de vida por 8 euros al año. Pero lo digo porque sí, el que no lo haya hecho, que venga por aquí con los compañeros de Corseas que están por aquí sentados, que pidan su presupuesto y que pidan un seguro porque es un seguro que es obligatorio del 1 de enero, ¿vale? Y yo con esto ya sí que me callo, ¿vale? Y cualquier pregunta que tenga yo que hayan hecho, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Imagino que sí, ¿no? Sí. Este año, por lo que ha llovido en primavera, No, es que no se oye. ha caído 400. Sí. Que ha caído, No está pagado, Rafa. que ha caído 400 euros Ahora. en 20 días en marzo, Sí. donde hay pendientes, cubierta vegetal, lo que quiera. El agua se ha ido una barbaridad a los arroyos. Sí. ¿Se puede hacer una labor en medio de la calle, encima de la cubierta vegetal, con un subsolador para que frene la erosión? Vamos a ver, el problema es que a nosotros no nos determina, nosotros hemos preguntado, vamos, pero puede contestar Carlos mejor que está ahí, que va a la reunión y el 3 de abril hemos pedido una reunión en la consejería de condicionalidad y de esto para que, porque claro, el problema es que nos echan nosotros las cabras del corral, nosotros esa respuesta te va a contestar Carlos, pero la Junta lo que hemos pedido es que se mojen ellos también qué tipo de, ellos han puesto la norma, se podrá hacer una labor superficial. Bueno, pero dime qué labor, dime con qué tipo de máquina, porque yo ahora tengo que asesorar a los agricultores. No sé, Carlos, si tú quieres decir algo más. Esa labor, que si pide el ecorégimen, esa labor no está contemplada porque modifica la estructura del suelo. Entonces, nosotros le hemos dicho, le hemos explicado. 30-40 centímetros Sí. no se puede hacer. Consideran que modifica la estructura del suelo. Es que más. Te doy totalmente la razón, pero cosas que vayan por allí, vean que ha hecho la labor y tiene el incumplimiento, ¿vale? Pero es que no es, lo que sí es verdad que este año en secano y solo en secano dejan una calle sí y otra no. También dependiendo de las pendientes, como ha dicho Eduardo. Más del 10 hasta ahora tenía que estar la cubierta, ¿vale? Pero es verdad que el subsolador, y además, de hecho, lo volveremos a pedir, porque el subsolador, si lo pasa muchas veces que no se queda la cubierta encima porque lo que hace es la raya, sigue estando la cubierta. Pero que ellos no entienden del tema y dicen que no se puede. De todas maneras, si ahora tenemos la reunión en abril, que irá Carlos, ¿vale? Pues insistiremos precisamente porque además todo esto es antes de la lluvia. O sea que Entonces ellos, Carlos, que consideran que algo que no rompa la estructura del No. No han explicado. Hemos dicho que no tiene la pena. Lo que sí es verdad que el controlador cuando va, lo que quiere ver es el 40% del impacto, el 20% del periodo de trabajo, el resto de cosas. Pero que siempre digo, cuando vas con el tractor, hay gente que te quita los brazos. Hay gente que los brazos al contenedor o lo que sea para que pare. Cuando vas con el tractor, a mí me pregunta la gente, ¿puedo pasar las ruedas? ¿Puedo pasar tal? Entonces, si pasa la rueda, que ya está al final de la capa, y es que lo has dejado aquello sin cubierta, el controlador va ahí, entonces que no tiene cubierta y te va a poner la sanción. ¿Sabes lo que te quiero Pero decir? cuando te pasan las ruedas, al pasto seco. Ya, si quiero decir, pasa la muerte como ejemplo otra. Si me dice, Carlos, yo voy a pasar una rastrita, unas cadenas, lo que sea, ¿qué me va a pasar? Quitar la cubierta, pero evidentemente el controlador va ahí para ver que no hay cubierta. Eso todos más o menos sabemos, que no caiga tampoco una pirotecnia, ¿no?
hacer todo hace que rompa la estructura del suelo, que lo dedica, y llegue sin cubierta el terreno, no está permitido. Entonces creen que aquí tú puedes pasar un arquero y sigues dejando la cubierta. Y lo de la calidad alterna lo han dejado porque el año pasado nos cansamos de preguntar al ministerio, olvidar el montón que se ha evidentemente lo obliga el verano y ese pacto es difícil para el tema de esto. Pero claro que dejen tapar la cría y tal, que tal, pero no. En Bolívar, que la recolección se hace. Si te las puedes preparar un poco, te tengo que hacer estas dos preguntas. Vale. Informa de que se acumule agua. Que vamos a conseguir para el año que viene, digamos que ya bastantes veces que dejen el periodo estival quitar la comida. Pero eso para el año que viene, y si lo afecta, está pedido, lo hemos pedido al ministerio y el ministerio no ha afectado. Ahora mismo es lo que hay, es lo que ha comentado. Hasta la siguiente. Vale, gracias. Una pregunta más. Sociedades civiles que tienen personalidad política y si el 100% de los ingresos de la sociedad son agrarios, ¿te comprueban también los comuneros, los socios? Las sociedades civiles jurídicas las consideran como una mercantil. Y entonces, si el 100% de los ingresos son agrarios, no hay. Pero la sociedad civil, la que tenga objeto jurídico, la que funcione como una mercantil, o sea, esa sociedad civil. ¿La que haga impuestos de sociedades o la que no hace impuestos de sociedades? No. La que haga impuestos de sociedades. La que no haga impuestos de sociedades va como una comunidad de bienes. Y entonces te comprueban los socios, no solamente que el 100% de los ingresos sean agrícolas. Si no haces impuestos a sociedades, eres como una comunidad de bienes. Uno de los comuneros tiene que cumplir con el tema de agricultura activo, no todos los socios, uno, el que tú elijas. Bien porque sea autónomo en la agricultura o bien porque sus ingresos más del 25% proceden de la agricultura. No, si la duda era que si la sociedad ha obtenido diversos ingresos, sí, pero si solamente tiene ingresos agrícolas. Pero si actúa como una mercantil y presenta impuestos a sociedades, sí. Si actúa como una comunidad de bienes y presenta 184, un comunero. Da igual los ingresos que tenga la sociedad civil. Mira, pues, tengo una parcela, soy una rica prorrogada, llena de piedra, sí, cantidades, bueno, prácticamente cubriendo la parcela. ¿Qué solución hay para pasar una desbrozadora que no tenga el peligro de que salga una piedra disparada que ya ha salido? Y es imposible. No sé, Carlos, ¿estás escuchando? Pregunta a Carlos que tiene una parcela con mucho canto rodado y que le es prácticamente imposible meter una desbrozadora para dejarla cubierta. Sí, por el peligro por el peligro de que salga algo, de incendio o lo que sea. Carlos, en esos casos, si es que no se oye por aquí, ¿no? Sí, en esos casos lo que nos han dicho es que el ecorégimen que no se pida en esas parcelas, en esos recintos. Pero el ecorégimen te obliga a tenerla cubierta todo el año. Que no te nace y no te nace porque son unos cantos redados y es más del 10%. También hemos tenido controles de condicionalidad que han llegado el 10 de octubre este año. El 10 de octubre, perdón, del año 2024. Hemos contestado, le han puesto penalización y hemos contestado entregándole los datos meteorológicos y es que no empezó a llover el 15 de octubre. Entonces le decimos, ¿cómo quieres que haya cubierta si es que no ha llovido? Y le han quitado la penalización. Pero que en los casos en los que a ti no te sale la hierba, porque sean cantos rodados, porque sean tierra. Pero vas a tener que comprar 5 veces. Claro, o dejas cubierta inerte, Carlos, o dejas cubierta inerte, que también se puede, o no pides el ecorégimen. No hay otra. De hecho, nosotros nos quejamos al principio de que salió la reforma porque años anteriores daban el greening por per se, por solo ser cultivos leñosos. Pero ahora han metido esto y bueno, han hecho recortar. Bien, a mí me pasan dos preguntas que han hecho dos señores que siguen la charla desde su casa. Van para ti, Eduardo. Primera, ¿puedes explicar cómo funciona el complemento de 25 euros por hectárea en el caso de las cubiertas vegetales? Sí, vamos a ver. El corregimiento de cubiertas vegetales, igual que el de siembra directa, tiene un complemento de 25 euros por hectárea, que te lo pagan si repites la cubierta, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que estamos viendo y que hay que estar muy atentos a la hora de hacer la PAC, que el primer año que tú solicitas ese corregimiento en una parcela, como obviamente no tienes una referencia detrás para ver si ha repetido,
te pagan esos 25 euros por comprometerte a hacerlo el siguiente, ¿vale? Es decir, el primer año, oye, pues tú me dices que ahora yo soy nuevo agricultor o he comprado una parcela y introduzco una parcela nueva de olivar y digo, oye, pues yo voy a dejar cubierta y quiero cobrar los 25 euros por hectárea, pero como el año pasado esta parcela no la tenía yo, pues te dice el programa, oye, pues comprométete y el resto te las pago porque ya lo dejaste el año pasado, pero y esta te la pago porque te comprometes. Y ya el año que viene comprobaré que lo que te comprometiste lo has cumplido y me vuelve a dejar cubierta en ese recinto, ¿vale? Así funciona el complemento. ¿Cuál es el problema? Que eso es una casilla en una pestaña que está muy escondida y que el año pasado ya nos dimos cuenta que cuando tú un recinto lo modificas 0,01 o el SISPAS te lo ha modificado o toca algo, el propio ordenador no reconoce como que es el mismo recinto y te desmarca el que tú has repetido la cubierta y tienes que marcarlo. El otro día en la reunión de Sevilla, cuando nos quejamos estuvimos quejándonos de las cartas que mandan de los 8.000 y nos decía el subdirector, pues tenemos 50.000 de temas de cubiertas de gente que no ha pedido por lo que os digo, porque el año pasado hubo muchos cambios de SISPAS, pues recintos que tenían 27 hectáreas tienen 26, no 29, y cuando le han hecho la PAS no se han dado cuenta y no le han marcado la mosquita de que se compromete. Pues había 50.000 expedientes de olivar con recintos que tenían que haber marcado esa mosca, no la han marcado, que obviamente la consejería cuando lo dio, lo ha visto y lo ha parado, y además lo vimos, esto lo advertimos el año pasado, que estabais metiendo la PAS. Bueno, al final, como estos son todos ordenadores, el ordenador lo que reconoce es que el recinto no es exactamente igual que el año pasado. Entonces te desmarca la mosca, ¿vale? Pero en definitiva, el complemento te lo da de manera práctica por repetir la cubierta. Si tú tienes tu explotación y todos los años dejas la cubierta, pues el corregirme en pendiente son 140 euros por hectárea, 165, perdón, pues te van a pagar 190, ¿vale? Porque todos los años vas dejando la cubierta. Bien, y la otra pregunta es, ¿vale cualquier epígrafe para darme de alta como autónomo agrario? Cualquier epígrafe relacionada con la agricultura. Hay un listado muy grande que está en la normativa y nos pasaron y hay muchísimos epígrafes que son válidos, ¿vale? Tenemos tanto los epígrafes que son válidos como los de la lista negativa que también se actualizan todos los años. El que tenga cualquier duda, pues cuando venga a hacer la palo consulta con su técnico. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues yo quería dar las gracias a Fertinagro por hacer posible este agroencuentro y muchísimas gracias a todos vosotros por asistir. Ahora tomaremos una cervecita aquí atrás, no sé si es de clima de paseo marítimo o de interior, pero ahí os esperamos. Y muchísimas gracias a Eduardo, que si lo que llega a contar lo llega a contar despacito, despacito, estamos aquí 2 horas. Habla muy bien, se merece un aplauso.